va a estar bien. Bienvenidos amigos todos a través de Capital TV y Radio Capital. Hoy estamos jueves 14 creo, ¿no? Ya perdí la cuenta de la fecha. 14, 13, me estoy adelantando un día. Bueno, mañana es entonces viernes 14. Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar nuestra secuencia de blanco y rojo y luego conversamos. Es hora de sacar el cajón. Es hora de agitar el pañuelo. Es hora de bailar al ritmo de nuestros colores. De rojo y blanco. Es hora de sentirnos orgullosos de ser peruanos. De rojo y blanco, de blanco y rojo. Bueno, a ver, vamos a hablar de un tema que puede ser un tema predilecto para muchos de nosotros, porque tiene que ver con prensa. Tiene que ver además con eso que nos gusta tanto a los peruanos, conspiraciones. Y algo que no nos gusta, pero que estamos obligados a hacer, elecciones. Entonces, prensa, conspiraciones y elecciones, el Perú en el ocaso del régimen oligárquico, que no es tan lejos como uno piensa, ¿no? En realidad es en los años 30, cuando el mundo vivía un estado de depresión económica, ¿no? El Perú entre los 30 y los 60. Aquí hubo un choque ideológico y comienza a formarse esta ideología de masas que da cuenta en algún momento de el rezago de una derecha oligárquica y el comienzo de una izquierda masiva. El problema de la izquierda es que nunca encontró al líder capaz de canalizar una mirada distinta del mundo. Pero vamos a centrarnos en el Perú y vamos a conversar con Jorge Elocio Chávez, doctor en Historia, Universidad de Manchester, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, y Emilio Candela, que es magíster en Historia, sí, ¿no? También de la PUC, de la Católica, profesor de Humanidades de la misma universidad. Acaban de sacar una publicación, yo no he tenido tiempo de leerla, me la entregaron ayer, pero por razones de horas y tiempo no la he leído. Sin embargo, interesante, porque nosotros venimos en esta secuencia analizando fotografías de la historia para poderlas contextualizar y entender por qué somos como somos y estamos como estamos. Gracias por estar aquí, ambos dos. Gracias por la invitación. A ver, ¿va de la mano el tema de prensa y conspiración política en esta parte de la historia del Perú? Sí, primero gracias por la invitación. Hay sí, en esta época de la historia aparece una prensa también muy ideologizada. Los candidatos, muchos tienen sus propios diarios que se dedican a promover sus campañas, a defender sus ideologías, pero aparecen también diarios que arrinconan a los rivales o se empiezan los líderes políticos se empiezan a intentar promover sus agendas a partir de la prensa, que es el caso, por ejemplo, de Pedro Beltrán, que fue un personaje central a la historia política de este periodo, que utilizó su diario, la prensa, para promover sus ideales políticos, para conspirar muchas veces contra el APRA o la izquierda, que era su gran temor, era el APRA, y para promover el libre comercio, el orden fiscal, ¿no? Sus ideas liberal económicas. Claro, en ese momento estamos hablando de los años entre 30 y 60. ¿Cuántos gobiernos pasaron por esa etapa? Pues pasaron varios. En realidad el año 30 es un año como una suerte de antes y después. Después de estas épocas de gobiernos más oligárquicos entra lo que es la política de masas en el país y vuelven los militares después de varias décadas. Entonces, en los 60. Claro, entre los 30 y 60 tenemos gobiernos de militares, Sánchez Cerro, Benavides, Odría, y algunos gobiernos de civiles como Bustamante y Rivero. Es una etapa, como mencionamos hace un momento, de bastante peso de las ideologías, y la prensa va a acoger eso. Y una época donde también ya el contexto internacional empieza a influir bastante en nuestra política, y la prensa va también a recibir eso. Cuando hablamos de la prensa, hablamos en general, la prensa, no de la prensa dirigida por Beltrán. No, en general, de los diarios
medios, y hay que tomar en cuenta también que en estas épocas 30, 40, 50, en realidad el principal canal de comunicación política es la prensa. Todavía no tenemos radio, televisión, la prensa es la gran tribuna para que los políticos expongan sus ideas, y son décadas donde, como lo señalaba Jorge, las ideologías pesan bastante. Entonces tenemos, en los 30 tenemos muchos diarios que van inclusive los nombres de algunos diarios, las derechas, las izquierdas. Por ejemplo, a ver, estaba que el Comercio, estaba la prensa, la Crónica, el Universal, que era un diario en los 30 y más o menos importante. ¿Ah, sí? Y los periódicos partidarios, claro, ¿no? Como dice Emilio, algunos que eran abiertamente, promovían lo que querían defender, ¿no? El periódico Las Derechas, el periódico Las Izquierdas, y había candidatos que tenían sus propios, digamos, diarios partidarios. Entonces, claro. había como... Y partidos también, ¿no? El APRA, el Partido Comunista, tenían sus propios Ahora, diarios. no era su género, sino también venía de lo que pasaba en el mundo. Claro, sí, en los 30. Sí, o sea, no era un modelo peruano en términos ideológicos, sino era el alimento que venía de... En los 30 tenemos la influencia de la Guerra Civil Española, del propio movimiento que ocurre en Europa, con el fascismo, el comunismo, y ya luego en la época de Beltrán, la Guerra Fría. Finalmente Beltrán también es un producto también de lo que es la influencia de la Guerra Fría en Estados Perú, Unidos versus la ex Unión Soviética. Entonces, claro. Eso es también una parte interesante de la política de esa época, ¿no? Que se empieza a dividir como el mundo se empieza a dividir entre dos bloques, ¿no? Los que quieren seguir el camino de la Unión Soviética, con matices, ¿no? Como el APRA, que busca algo más independiente, pero en ese momento orientación marxista, y los que piensan que hay que seguir el camino de Estados Unidos, ¿no? Y el APRA en ese momento estaba proscrita, prácticamente, ¿no? Durante varios periodos, sí, en los 30 estuvo básicamente fuera de ley durante todos los 30, y luego ya durante la época de Odría. Durante la época de Odría, 8 años... digamos, fuera de la ley, y con sus líderes exiliados o perseguidos. Y con Bustamante hubo un poco más de apertura, se les incluyó como parte del gobierno, pero para mucha de la derecha de la época, el APRA era un partido que no debía formar parte del espectro democrático, ¿no? Había la idea, a veces incluso se le acusaba de ser grupo terrorista. Claro. Además, en ese momento era un partido la orientación marxista era más clara. Entonces, para parte de la derecha, no debían formar parte del sistema democrático. ¿Y qué medio representaba la izquierda en ese momento? En realidad, básicamente el APRA, porque en los 30 ya había un partido comunista en el Perú, existía, lo había fundado Mariátegui el año 28, como partido socialista, pero era muy pequeño, tenía muy poco apoyo, no tenía arraigo en las masas, como sí lo va a tener el APRA desde un inicio de los 30. Entonces, en buena medida, y eso es algo que nosotros ya en la investigación hemos visto, pues para la derecha, para la oligarquía, el APRA era el que representaba el comunismo, inclusive los llamaban aprocomunismo, de esa manera. Entonces, el APRA un poco representaba al comunismo en esos momentos, aunque, claro, uno ya hoy día se sabe, ¿no es cierto? Y eso está en las fuentes, había grandes diferencias, ¿no? Como casi hasta ahora entre el APRA y la izquierda, ¿no es cierto? Entre apristas y comunistas. Ahora, nunca se han podido ver, en realidad, pero en ese momento estaba metido en ese saco, ¿no? Hoy está metido en otro, pero... Sí, y es verdad, y eso también es otra cosa que nos ha parecido interesante en la investigación, es que se habla mucho de derecha e izquierda, pero lo que hemos visto nosotros es que existían muchas derechas y muchas izquierdas, que muchas veces están muy confrontadas una con la otra. Pero ¿no? ahora, en realidad, pasa exactamente lo mismo, pero el contexto mundial es distinto, los factores y los instrumentos son diferentes, pero en el Perú, en este momento, no sé si hablar pues de izquierdas o derechas, ¿no? Sí, yo pienso que al menos lo que se ve desde esta época, yo creo que hasta ahora, es que son múltiples las derechas y múltiples las izquierdas. Claro. En esa época, por ejemplo, en la derecha podías tener a un sector más proindustrial, proteccionista, democracia, y que se enfrentaban de forma muy dura, ¿no? A través de la prensa, se atacaban mutuamente, se acusaban ¿no? mutuamente. Había también una derecha más fascista. Entonces, habían como múltiples derechas, ¿no? Y en la izquierda, efectivamente, está el Partido Aprista, el Partido Comunista, que también se enfrentaban mutuamente, ¿no? A través de ataques periodísticos. ¿Qué los motiva a hacer o a escribir o a investigar sobre este tema? Antes de ir a la pausa. Sí, bueno, en realidad Jorge tenía un proyecto que él había desarrollado sobre la figura de Beltrán y el tema de la prensa,
Porque Beltrán llega a ser ministro de Economía. Sí, llegó a ser ministro. De su opositor. Sí, del gobierno de Manuel Prado. Eso también es interesante en la política peruana, que se den esas alianzas que parecen impensables. Como APRA 1, digamos. Exactamente, ¿no? Y luego terminan aliándose, ¿no? Beltrán fue ministro de Economía, primer ministro de quien había sido su rival, tentó la presidencia, pero es un personaje interesante también por el hecho de que su mayor, digamos, peso político fue a través de los diarios. De la prensa. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos y estamos conversando con nuestros invitados, Emilio Candelli y Jorge Locio, sobre prensa, conspiraciones y elecciones, ¿no? Y en una etapa del Perú donde hubo un enfrentamiento y una fractura y una caída de un régimen antiguo, un régimen oligárquico. Muy bien, estamos en nuestra secuencia de Rojo y Blanco y aquí la idea es entender por qué la historia nos pinta el presente de una manera determinada. Y estamos hablando de una publicación que ha estado a cargo de Jorge Locio Chávez y Emilio Candela Jiménez, ambos doctores en historia, uno magíster, otro doctor en la Universidad Católica, y lo que tenemos como objetivo es lo que está pasando hoy es producto de lo que pasó en esas décadas. Luego viene, después de los 60, ya viene la gran migración del campo a la ciudad, ¿no? Empieza esta centralización enorme en Lima, pero también entra nuevamente un gobierno militar, eso es posterior, pero de una mirada distinta, una mirada de izquierda, ¿no? Una mirada que cambia de alguna forma las relaciones entre, vamos a decirlo de una forma, digamos, cotidiana, entre los que tienen más y los que tienen menos. O sea, se democratiza en algún sentido, pero también se ahondan la polarización y la distancia entre ambos. Parece una contradicción, pero no sé, esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Sí, de hecho, en el periodo que estudiamos, yo pienso que es un periodo interesante porque se producen muchos cambios en el país que tienen mucha repercusión en la política, ¿no? Sí. Aparece la explosión demográfica, las migraciones del campo a la ciudad, muchos sectores de la población limeña que están viviendo en vivienda muy precaria, y entonces hay una masificación de una política de masas, ¿no? Entonces cambia el juego electoral frente a lo que había en el siglo XIX o hasta la República Aristocrática, hasta el inicio del siglo XX, y hay una necesidad de los políticos y un afán de atender a esa población, pero también con fines electorales. Claro. Y las confrontaciones solamente se daban a través de la prensa escrita y eventualmente en la radio, porque la radio era básicamente musical en esa época. Está empezando todavía en los 30, 40, pero sí, todavía está empezando, básicamente a través de la prensa. En el tema de la política que señalaba Jorge, también ya aparece la clase media peruana, crece también, y ya aparecen los primeros partidos de clase media también ya en el Perú de los años 50, Acción Popular, la Democracia Cristiana, lo que ya luego se va a dividir, y lo que será el PPC. Claro. Entonces, claro, la política se masifica y de alguna manera aparecen ya políticos que representan a diferentes sectores de la sociedad, clase media, sectores populares, y claro, todo esto acompañó el tema de las migraciones. Sí, vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Con quién hablamos? Con Antonio de Comas. Antonio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Adelante. Bien, un saludo para los invitados. Sí, bueno, después de escuchar lo que contaron de esa época y parafraseando a Cantinflas, la cosa no ha cambiado mucho. por lo que veo. Es lo que es. Es lo que seguimos casi igual, ¿no? Ahora al salir los Pardos, los Lavalle, se cambiaron a los señorones, ahora tenemos gente más clase mediera o gente incluso hasta provinciana como Toledo, Humala, pero igual la política sigue siendo pro oligárquica, ¿no? ¿Usted cree, Antonio, que sigue siendo pro-oligárquica, que no ha cambiado en esencia, digamos? Claro, quien entre va a tirar para los grupos de poder, por más que entre con un discurso de izquierda o de derecha, una vez que llegue al poder va a trabajar para ellos en mancuerna. Y lo que dijeron de que el gobierno de Velasco fue de izquierda, no sé, porque expulsó del país a mucha gente de izquierda y más bien no sé si expulsó a gente de derecha o a grandes asesinados. Eso es un buen apunte. Bueno, te agradezco mucho, Antonio. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital.
Soy Ernesto de Jesús María. Ernesto, escuchamos. Señora Mónica, tres cositas primero. Primero, cuando el presidente Prado estaba en el poder, Beltrán era de oposición. Y según dicen las lenguas por ahí, ¿no?, que él lo llamó casualmente, dijo, tanto me fastidias, ven acá a trabajar conmigo, ¿no? Segundo, sí. Estoy acá con un libro que estoy leyendo, que se llama el Club Bilderberg, ¿no?, de Estado Global y Nuevo Orden Mundial, de Daniel Stulin. Ya. ¿No? Es un libro bastante interesante, ¿no? Habla sobre los dueños del mundo, más o menos, ¿no? Yo la verdad, ¿no? Los dueños del mundo. Así es, pero el libro se llama Club Bilderberg, Estado Global y Nuevo Orden Mundial, de Daniel Stulin. Ok. ¿No? Y otra cosita, disculpe usted, señora Mónica. Y para escribir a mi Dani en el sorteo de la gratis... pero tiene que llamarme más adelante. Esté atento. No se preocupe porque no vamos a mezclar una cosa con la otra. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante. Tres preguntitas para tus invitados, sí. Cortitas. La primera, ¿qué marcó el declive del diario de la prensa? Ya. ¿No? La segunda pregunta, ¿qué marcó el viraje del diario Marca, que tuvo un comienzo democrático, luego viró al tabarismo? Y la última, si el fenómeno del diario Chicha podría volver a repetirse, y si también, ¿no?, el hecho de que varios dueños de diarios se sujeten nuevamente como pasó en los 90. Gracias. Ya, ok, a ver. Tenemos para responderle a todos, ¿no? Sí, a ver, sobre la primera llamada sobre Velasco... Que no era de izquierda. Claro, en realidad Velasco era un militar tradicional, nacionalista. Lo que sí ocurrió fue que algunos otros militares que estuvieron en su gobierno tenían una cierta orientación socialista. Claro, a diferencia de lo que ocurría en Argentina o lo que ocurría después en Chile. Claro. Entonces, yo creo que Velasco en sí no fue un hombre de izquierda, ciertamente, pero su gobierno tuvo algunos elementos que sí un poco iban en esa línea. Ahora, claro, visto desde la actualidad, el tema es que, claro, uno ve un gobierno que estatizó, que hizo una reforma agraria, que aplicó una serie de políticas que hoy consideramos de izquierda, aunque en su momento eran políticas que a veces compartían otros países. Los años 60, 70 están marcados por una fuerte corriente económica estatista en América Latina de CEPAL. Entonces, yo creo que un poco ahí está inserto Velasco, como un gobierno militar que aplicó algunas medidas que podríamos considerar de izquierda, pero en sí Velasco no era pues un hombre de izquierda, más bien al contrario, inclusive como todo militar era anticomunista, pero claro. Ahora, siempre se habla por otro lado, y esa es la segunda llamada, Ernesto habla de un libro que está leyendo sobre los dueños del mundo. Hablemos de los dueños del Perú. No son los mismos los dueños del Perú, de antes a los de ahora. No, han cambiado, ¿no? Hay el uso... Han cambiado de dueños. Lo que pasa es que hay el uso muy común en la historiografía y en otros espacios de hablar de la oligarquía, ¿no? Como que hay una oligarquía muy cerrada, pequeña, que es dueña del país. Esto yo lo matizaría un poco. Yo creo que hay nuevos estudios que están mostrando que las oligarquías a nivel histórico eran mucho más amplias, mixtas, incluso confrontadas entre sí de lo que se piensa. Pero es verdad que también que la oligarquía o los dueños del Perú, de la República Aristocrática, son distintos a los nuevos grupos de poder que aparecen con Velasco en los 60, 70. Entonces sí van cambiando los grupos de poder. Y hay una tercera, que son tres preguntas que nos hizo uno de los oyentes. Hay una, para responder lo de la prensa, efectivamente en los 80s, el periodo, digamos, yo pienso de máximo esplendor de la prensa 50. Ha sido tal vez, claro, los 50 sobre todo, ¿no? De 60s, que es además Beltrán moderniza la prensa escrita, ¿no? Cambia el formato, él pasa un tiempo en Estados Unidos. Marca una pauta. pauta, de todas maneras, forma la escuelita donde jala talentos como Salazar, como Segarra, Chirino Soto, ¿no? Claro. Y hay todo un afán de transformar, separa las editoriales, que es opinión, de los hechos de las noticias más objetivas. Entonces hay un esfuerzo de modernizar la prensa. O sea, escrita, más allá ¿no? de la ideología que le imprime, digamos. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces hay esa búsqueda, y yo creo que ese es el momento de mayor auge de... Y el viraje marca por dónde lo miramos. Sí, efectivamente aparece inicialmente como un diario de izquierda,
pero luego se convierte en el vocero del terrorismo, ¿no? Sí. De Sendero. Sí, es cierto. Solo para añadir, en todo caso, para el oyente, poder leer la novela de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa, que se inserta justamente en la época final del héroe de la prensa. Claro, porque de ahí 80. También devienen los que son los llamados jóvenes turcos. Claro, que son varios de los periodistas que hoy están en diferentes lugares. Y que tienen influencia de alguna forma de Beltrán. De Beltrán, ¿no? claro, es una herencia. Exacto. Bueno, lo de Marca efectivamente apareció como una... inclusive aparece como una revista inicialmente, en los 70, creo que me parece en la época de la Asamblea Constituyente. Vocero de izquierda, como muchos grupos de izquierda en los años 70, 80, con ideas radicales. Pero claro, ya en los 80 esto va cambiando. Hay que recordar que hay un momento que es un año clave, que es el 80, cuando toda la izquierda ya se vuelve legal, ¿no? Pero el único grupo que se mantuvo al margen de la ley y siguió con su discurso radical y se convirtió en un grupo terrorista fue Sendero Luminoso. Así que ya en los 80, pues, este medio aparentemente, pues, ya dejó de ser el vocero de la izquierda legal y ahí es cuando efectivamente es tomado por... Y uno de los graves problemas de la izquierda, esta que llamamos izquierda legal, es que no hacen los deslindes adecuados con esta otra izquierda que está dentro de lo que representa Sendero Luminoso. Yo creo que la gente se lo cobra, y se lo cobra caro, y se lo sigue cobrando hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Por ahí hay un problema. Hubo un problema de ambigüedad, pero dentro de la izquierda también hubo distintos matices, ¿no? Había gente de la izquierda legal que sí fue muy tajante frente a... Otros que no fueron tan claros, ¿no? Entonces bueno, les agradezco muchísimo la presencia aquí en Radio Capital y nada, están vendiendo, me imagino, el libro. El libro ya está en la librería de la Universidad Católica, del Instituto Riagüero. Quería, antes de retirarnos, agradecer al Instituto Riagüero de la Universidad Católica, porque gracias a ellos, a su apoyo, fue posible la publicación. Y tiene una producción muy continua el Instituto, así que bienvenido sea. Así es, apoyando siempre a los profesores. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Ya regresamos.